Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast HMC Conexión Vital. Soy el Dr. Manfredi Moncada, soy especialista en medicina interna y cuidados intensivos. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de... Buenas tardes, soy el Dr. Pablo Rodríguez, especialista en neurología. Y pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al podcast, doctor. Gracias a usted por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Número uno, ¿qué es una crisis convulsiva? ¿Qué hacer al momento de presentar una crisis convulsiva? ¿Qué debemos de investigar? ¿Cuáles son las condiciones que debemos de hospitalizar a estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento? Y vamos a aclarar algunos mitos y algunas verdades en relación a lo que es una crisis convulsiva. Entonces quisiera comenzar yo el podcast, doctor Rodríguez, que usted nos definiera qué es una crisis convulsiva. Bueno, decidimos hablar de ese tema porque creo que es un tema de vital importancia, ¿no? Tanto para los médicos como para los pacientes. Y en esta ocasión, en el podcast, para las personas que nos ven en las redes sociales, creo que va a ser de mucho enriquecimiento. Una crisis convulsiva, vamos a definirlo primero desde el punto de vista médico, es un evento paroxístico producido por la descarga de un grupo de neuronas de la corteza cerebral. Entonces, la palabra paroxístico, primero que nada, denota que es un evento que inicia y finaliza de forma espontánea, o sea que es autolimitado y que va a producir ciertos síntomas en el paciente que podemos observarlos. Uno de ellos es la alteración de la conciencia, caída al suelo, posturas anormales de las extremidades y sacudidas. Entonces, básicamente, una crisis convulsiva es eso, es un evento en el cual el paciente pierde la conciencia, hace posturas, tiene sacudidas, tiene un inicio y una duración que usualmente es autolimitado, o sea, inicia solo y termina solo. Eso digamos que en palabras sencillas, ¿no? Para que lo podamos entender bien. Hay diferentes tipos de convulsiones. Hay convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Eso significa que hay convulsiones que afectan quizás solo una parte del cuerpo, que pueden tener una pérdida de conciencia total o una pérdida de la conciencia parcial. Y hay otros tipos de convulsiones que son más grandes, diciéndolo así en términos sencillos, o que afectan a todo el cuerpo, ¿verdad? La duración aproximada de segundos hasta unos 3 minutos aproximadamente. Y ese es un punto bien importante que vamos a tocar más adelante, creo, ¿verdad, doctor? Excelente. También es algo importante poder diferenciar y poder hacer la aclaración que una crisis convulsiva no es sinónimo de epilepsia. Las crisis convulsivas se pueden presentar de diferentes causas y va a variar de acuerdo a la edad de la persona que lo presente, y así como las enfermedades de base. Así como el doctor ya lo estaba explicando, las crisis convulsivas, dependiendo de sus características, nos pueden orientar a cuál es la etiología o la causa que producen estas convulsiones. Lo creo que es importante poder, doctor, mencionarles a nuestros oyentes y a nuestros televidentes del podcast, qué hacer ante la presencia de una crisis convulsiva. Soy una persona que voy caminando por la calle, tal vez estoy en el mall y veo que una persona cae y empieza a tener lo que fue una definición de una convulsión, según lo que usted mencionó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sí, ese es un tema bien importante porque al ser algo que inicia súbito, inesperado, entonces puede generar mucha angustia, ansiedad y pánico incluso, ¿verdad? En las personas que están acompañando a la persona que está convulsionando. Entonces, si nosotros nos encontramos ante una persona que está convulsionando, ya sea familiar o no familiar, el primer punto es no entrar en pánico, tratar de conservar la calma. Eso es lo primero. Recordar que la gran mayoría de las convulsiones son autolimitadas, o sea, que inician y se detienen espontáneamente, sin necesidad de administrar ningún medicamento. El segundo punto es proteger al paciente, proteger a la persona que está convulsionando. Entonces, tenemos que quitar de alrededor de esta persona cualquier objeto que lo pueda lesionar.
¿verdad? Apartar las cosas que lo puedan lesionar en ese momento. Proteger la cabeza, o sea, porque como van a haber posturas anormales y sacudidas en el cuerpo, se puede lesionar la cabeza. Entonces tenemos que colocar algo debajo de la cabeza o sostenerla con nuestras manos, por ejemplo. Otro punto importante, durante una convulsión una persona puede vomitar. Entonces, una maniobra eficaz es colocar al paciente, a la persona, de lado. Está acostado y lo colocamos de lado, porque si vomita, entonces el vómito va a salir hacia un lado y tenemos menos riesgo de que broncoaspire, o sea, de que el vómito se vaya para la vía aérea, para los pulmones, que eso nos complicaría. Un asunto o un punto bien importante es el hecho de que muchos pacientes cuando convulsionan se muerden la lengua. Entonces existe el mito de que hay que ponerle algo en la boca para que no se muerda, pero eso puede llegar a ser contraproducente en muchos pacientes porque si ponemos algo que se pueda romper, se puede atragantar el paciente con el objeto. Entonces, lo que en realidad recomienda la literatura médica nacional e internacional es que no se ponga absolutamente nada dentro de la boca durante la convulsión. Y un último punto, creo, si no se me escapa nada más, es medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva esta persona desde que inició hasta que finalizó la convulsión? Porque hay un punto de corte importante que creo que lo vamos a tomar en cuenta más adelante y son 5 minutos. Cuando una crisis convulsiva dura menos de 5 minutos, usualmente esta se va a autolimitar sin ninguna consecuencia para el paciente. Pero si una crisis epiléptica o crisis convulsiva, ambos términos son válidos, dura más de 5 minutos, entonces eso ya representa una emergencia neurológica y probablemente puede llegar a ser potencialmente grave el caso. Entonces, esos son los elementos más importantes, creo, que tenemos que hacer respecto a una crisis epiléptica. Excelente, claro, como ante cualquier situación de peligro, lo que se recomienda siempre, como ya lo mencionó el doctor, en un pequeño resumen sería, número 1, guardar la calma. Número 2, proteger a la persona que está convulsionando, protegerle la cabeza y poder retirar todo objeto que pueda causar una lesión secundaria. También es importante lo que usted mencionó, doctor, colocar a la persona de lado para evitar que el paciente vomite. Y como usted lo aclaró, importante, también es sumamente importante no meterle nada en la boca a los pacientes, no meterle la billetera, no meterle la faja, ¿verdad? Porque eso de por sí, como lo mencionó el doctor, si le meten algo que se quiebre, eso puede obstruir la vía aérea, pero también en una convulsión es muy difícil poder abrir la vía aérea a las personas. Y uno puede causar un daño tratando de abrirle la vía aérea. Entonces es importante no producir un daño secundario de por sí por la primera convulsión. Y lo otro sumamente importante que mencioné es ver las características de estas convulsiones. Normalmente las convulsiones, en la mayoría de los casos, se acompañan de relajación de esfínteres. Usted puede encontrar que las personas se pueden orinar o inclusive pueden tener evacuaciones defecarse durante la convulsión, y eso es un dato que a nosotros nos orienta para poder diferenciar si se trata de una convulsión verdadera de una convulsión o una pseudocrisis. Correcto. Y lo otro es importante también, como lo mencionó, llevar el tiempo y en ese momento, después de que acabe el episodio, es buscar la asistencia o pedir asistencia a través de los distintos sistemas de ayuda que existe en el país. Puede ser el 911 o poder trasladar a la persona hacia una clínica o al hospital más cercano para que pueda ser evaluado. Entonces, doctor, ya tenemos el paciente, ya tenemos la definición, ya tenemos qué hacer ante una crisis. Ahora, desde el punto de vista ya médico, en el hospital, usted está en su casa o está en su consultorio y lo llaman de la emergencia. Doctor Pablo, tenemos aquí un paciente que acaba de convulsionar. ¿Cuál es el siguiente proceder? ¿Qué tenemos que investigar? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Y cuáles son los exámenes que nosotros tenemos que abordar? Y si estos exámenes puedan ser hospitalizados o se puede hacer de manera ambulatoria. Sí, muy bien. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente, ahora hablando desde el punto de vista de médico, ¿no? Tenemos un paciente que tuvo una crisis epiléptica, una crisis convulsiva. Entonces vamos a decir que el primer punto
es definir si esta es una crisis provocada o es una crisis no provocada. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es una crisis convulsiva provocada y qué es una crisis convulsiva no provocada? La crisis convulsiva provocada es la que tiene una relación temporal aguda con un evento desencadenante y que es potencialmente reversible. ¿Qué significa eso? Que el paciente haya convulsionado porque tenga el azúcar baja, que el paciente haya convulsionado porque tenga el sodio bajo, que haya convulsionado porque esté intoxicado por alcohol o porque esté en un estado de abstinencia por el consumo crónico de alcohol, que el paciente esté intoxicado por un medicamento o por el retiro de un medicamento, o que el paciente haya tenido una crisis, bueno, se da en niños en realidad, cuando es producida por la fiebre, ¿verdad? Entonces, esos elementos son reversibles y no representan riesgo de recurrencia. O sea que un paciente que convulsiona por todo lo que he mencionado anteriormente, muy difícilmente va a tener epilepsia. Ahora, por otra parte, están las crisis no provocadas. Entonces, de entrada, los exámenes básicos que tenemos que hacer, ¿verdad? Niveles de glucosa, niveles de sodio, niveles de calcio, pruebas de función renal, etc. Por otra parte, las crisis no provocadas, son las que no tienen una relación en tiempo con esos factores que acabo de mencionar. Y esos son los pacientes que tenemos que estudiar todavía más a fondo porque estos pacientes sí pueden llegar a tener recurrencia de las crisis, o sea, pueden llegar a tener epilepsia. Entonces, de entrada, los exámenes básicos de sangre, electrolitos, todo lo que mencioné anteriormente, interrogar bien por el consumo de alcohol, medicamentos que utilice el paciente o si ha dejado de tomar medicamentos el paciente, si tiene una infección en este momento, en el caso de los niños. Y luego vienen los estudios de la parte neurofisiológica y la parte estructural cerebral, que sería en la emergencia, por supuesto, un estudio de imagen cerebral. De entrada, una tomografía cerebral, sin duda. Y si se tiene acceso en el momento, también una resonancia magnética que nos permite ver con más detalle todo el tema de la estructura cerebral. Y también un electroencefalograma, que es un estudio neurofisiológico que me permite ver cuál es el patrón eléctrico de fondo del cerebro y si hay descargas eléctricas anormales que le llamamos descargas epileptiformes. Entonces, esos son los elementos de importancia con el electroencefalograma. Un dato muy importante es que si el paciente convulsionó, tiene una mayor sensibilidad en las primeras 24 horas después de la crisis. O sea que es más fácil detectar actividad epileptiforme si se hace en las primeras 24 horas después de una crisis epiléptica. No sé, doctor, si quiere comentar usted algo más respecto a lo que... Sí, excelente. Sí, estoy de acuerdo, como lo mencionamos al principio del podcast. Hay un estigma con las personas que tienen convulsiones y creen que todo es epilepsia, pero como comenzamos hablando nosotros, no toda convulsión es una epilepsia. Como ya lo mencionó el doctor, las convulsiones pueden tener diferentes causas. Dicha de otra manera, pueden ser causas metabólicas, pueden ser causas infecciosas, pueden ser causas estructurales y son estas causas estructurales las que tienen que llevar un mayor estudio y una evaluación a profundidad con cierto tipo de exámenes, porque la mayor parte de estas crisis sí tienen una etiología que necesitan un tratamiento crónico para estas convulsiones. Pero también existe lo que son las pseudocrisis. ¿Cómo podemos nosotros identificar una pseudocrisis? ¿Cuáles son las características de esas pseudocrisis? Sí, muy interesante ese tema. Se les ha dado diferentes nombres, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Pseudocrisis, crisis psicógenas también, ¿verdad? Se ha llamado. Y últimamente la literatura las describe como crisis funcionales. Crisis funcionales. Entonces, digamos que para poder entender cuando un paciente tiene una crisis funcional,
tenemos que primero saber reconocer cuándo es una crisis real. Y las crisis reales tienen patrones. Algunas crisis tienen un aviso, que es una sensación que solo puede sentir el paciente. No la podemos ver. Le han llamado aura, un aviso, algo que asciende por el pecho, hormigueo en una parte del cuerpo, ver una luz, sentir un olor, sentir que este momento ya vivió, un déjà vu, y posteriormente viene una desconexión del medio, pierde la conciencia el paciente y hace patrones motores, posturas anormales, sacudidas, movimientos repetitivos, que pueden ser en una parte o en todo el cuerpo, con una duración característica de menos de 3 minutos en la mayoría de los casos. Posteriormente, ya para el final de la crisis, podemos observar estigmas que se dieron durante el avance de la crisis, como la mordedura en la lengua, que la mencionamos, y también la relajación de esfínteres. Algunos pacientes se orinan, otros se defecan. Y también existe el periodo posictal, que es un estado de confusión que queda después de que el paciente convulsionó. Un estado de confusión, puede haber cefalea, incluso puede haber estados de psicosis posictal en las que el paciente se pone desesperado, agresivo después de haber convulsionado. Entonces, eso es una convulsión normal. Eso es lo que ocurre en una crisis normal. Ahora, en una crisis de tipo psicógena, pseudocrisis o crisis funcionales, no se lleva este patrón, no tienen aviso. Inician súbitos. Los movimientos son irregulares, ondulantes. Nunca hay mordedura de lengua, no hay relajación de esfínteres tampoco. Así como inicia súbito, la pseudocrisis o crisis funcional termina súbito también. No va a haber un periodo posictal, confusional. Entonces, también importante mencionar que las crisis convulsivas se pueden dar en cualquier momento. Despierto, dormido, parado, sentado, alegre, triste. Y las crisis funcionales usualmente se dan en condiciones estresantes, ¿verdad? En las que hay un estrés, un componente emocional importante. Creo que vale la pena mencionar, y es importante, que un paciente tenga crisis funcionales o pseudocrisis no significa que esté fingiendo o siempre que quiera sacar una ganancia de lo mismo. A veces son situaciones emocionales que llevan a este tipo de patrones. También es importante mencionar que hasta un 30% de los pacientes con epilepsia que tienen crisis epilépticas pueden llegar a tener pseudocrisis también, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que diferenciarlas, pero antes de decidir, no, este paciente tiene crisis funcionales, no necesariamente le voy a quitar el medicamento, sino que tenemos que estar seguros si solo son crisis funcionales o si tiene los dos tipos de crisis y cuál es el contexto en el que se ha encontrado también el paciente. ¿Qué más? Ya que mencioné lo de epilepsia, no sé, doctor, si le parece, hablamos un poco de cuándo diagnosticar a un paciente con epilepsia también, ¿no? Sí, me gusta cómo va fluyendo la charla, ¿verdad? Ya definimos qué es crisis convulsiva y hicimos una definición importante, que convulsión no es sinónimo de epilepsia. Lo más importante para el público también es que ya dimos consejos de cómo actuar durante una crisis, cuáles son las posibles etiologías o diagnósticos diferenciales. Y ahora es importante mencionar, doctor, con relación a la epilepsia, es cuándo tengo que dejar yo hospitalizado a una persona que ha debutado con una convulsión, porque generalmente eso implica que alguna complicación o hay alguna sospecha de algo estructural o funcional, que en el campo de la neurología es donde se tiene que hacer más énfasis. Entonces, doctor, usted platíquenos en su experiencia cuáles son los pacientes o las personas que después de una crisis convulsiva tenemos que hospitalizar. Sí. Bueno, yo creo que el punto más importante, doctor Moncada, es cuando el paciente está en estatus epiléptico. Ese es, creo que, el principal, y es cuando un paciente tiene una convulsión
que es muy duradera, que duró más de 5 minutos, entonces ese ya representa una emergencia neurológica y es un paciente que potencialmente puede ser un paciente de UCI, porque una crisis muy prolongada puede llegar a producir un daño cerebral, estructural o funcional que incluso puede llegar a ser irreversible. O también es cuando un paciente ha presentado múltiples crisis epilépticas y no recupera la conciencia entre cada una. O sea, convulsionó una vez, quedó dormido después de convulsionar y vuelve a convulsionar y no se despierta y vuelve a convulsionar. Esa es una emergencia neurológica y hay que ingresar al paciente definitivamente. Entonces, en la parte de la epilepsia, esa es. Y cuando el paciente está convulsionando y no hemos diagnosticado epilepsia, pero lo estamos recibiendo en una emergencia, por ejemplo, y este paciente tiene el sodio súper bajo, bueno, tenemos que corregir ese sodio, ¿verdad? Tenemos que ingresar al paciente para corregir eso. O si es un paciente que está intoxicado, o si es un paciente que está convulsionando porque ha tenido un traumatismo cerebral y ha tenido un sangrado o una lesión cerebral, o si es un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, tenemos que ingresarlo definitivamente. Si se trata de una intoxicación farmacológica o de un estado de abstinencia y está muy severo y ha llegado a convulsionar, creo que también es una condición en la cual tenemos que ingresar al paciente para corregir la causa, por supuesto, y también aplicar medicamentos que evitan la recurrencia de las convulsiones por vía intravenosa. No sé si usted piensa algo más, doctor. No, estamos de acuerdo. Creo que ya para ir resumiendo, ¿verdad? Que identificar lo que es una convulsión, mantener la calma, darle la asistencia primaria a la persona que está convulsionando, después buscar asistencia hospitalaria o en clínica con los expertos en convulsiones para poder definir si este paciente es una crisis no provocada o una crisis provocada. Sí. Si es una crisis provocada, pues ya buscar los estudios de imágenes pertinentes y darle seguimiento al paciente de acuerdo a sus medicamentos. Y hay algo sumamente importante, que si un paciente ya tiene tratamiento, como lo ha mencionado el doctor Pablo, para las convulsiones, bajo ninguna circunstancia que descontinuar este medicamento a menos que sea consejo médico de su neurólogo. Me gustaría a mí también, doctor, hacerle algunas preguntas y aclarar algunos mitos en relación a lo de la epilepsia, ¿verdad? Una pregunta importante quisiera. ¿La epilepsia se hereda? Si yo soy una persona que tengo epilepsia, ¿puedo transmitir la epilepsia a mis hijos? Sí, bueno, sí se puede heredar algunos tipos de epilepsia. Digamos que cuando nosotros ya tenemos un paciente con epilepsia, son básicamente 5 las causas. Una estructural, o sea que haya algo que afectó la estructura del cerebro. 2, infecciosa. Por ejemplo, en nuestro medio, la neurocisticercosis, ¿no? Es una causa infecciosa de epilepsia muy frecuente. Luego sigue la epilepsia de base inmunológica, que está relacionada a enfermedades inmunológicas. Luego sigue la epilepsia genética. Y ahí es donde puede haber un patrón de herencia que se puede heredar de forma vertical, o sea, de padres a hijos, pero también hay epilepsias genéticas que son recesivas, o sea, que puede saltarse generaciones. Y por último está la epilepsia criptogénica, que es cuando no se logra documentar cuál es la causa. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Hay algunas condiciones en las que sí se puede heredar la epilepsia. ¿Qué opina usted, doctor, de los remedios caseros para la epilepsia, o en qué momento usted puede decir no es correcto o es correcto, o qué opina usted en relación a eso? Bueno, respecto a ese punto, porque creo que es muy importante en nuestro país aclarar ese asunto, el uso de remedios caseros no debe enlentecer el diagnóstico, ni el tratamiento, ni debe sustituir, ¿verdad?, el tratamiento de la epilepsia, porque la evidencia científica es clara. Una convulsión se produce por la descarga eléctrica anormal de un grupo de células del cerebro. Y los medicamentos de la epilepsia están orientados a regular el patrón eléctrico que producen esas neuronas. Entonces,
muchas veces nos hacen esa pregunta algunos pacientes y nosotros lo que recomendamos es no dejar de usar su medicamento, porque en el tema del tratamiento de la epilepsia, como lo mencionó el doctor Moncada, la continuidad es de suma importancia. Entonces, se pueden usar así remedios caseros, pero como digamos a la par del tratamiento, nunca deben sustituir el tratamiento. Excelente. Entonces, ha sido una charla muy enriquecedora. Ya es importante el mensaje final que queremos transmitir, es que cuando usted tenga una crisis convulsiva o presencia de una crisis convulsiva o tenga un familiar con una crisis convulsiva, hay que buscar la atención médica de manera inmediata. Aquí en el Hospital Honduras Medical Center tenemos equipo humano compuesto por el doctor Pablo Rodríguez, neurólogo con mucha experiencia, así como el resto de los colegas neurólogos, pero también contamos con el equipo necesario para poder hacer investigaciones en relación a causas estructurales de la epilepsia. Tenemos un sistema de imagen compuesto por tomografía, resonancia magnética y un sistema también de apoyo neurodiagnóstico. ¿Alguna palabra finales, doctor? Bueno, básicamente los puntos claves que hemos estado tomando durante toda la charla, ¿no? Auxiliar al paciente cuando convulsione, siempre mantener la calma y recordar que las crisis son autolimitadas, se detienen solas y siempre hay que hacer una evaluación médica neurológica de los pacientes que convulsionan. ¿Les podría decir a nuestros oyentes dónde está ubicada su clínica, doctor? Sí, bueno, estamos para servirles en el Hospital Honduras Medical Center todos los días por la mañana en el 4º piso a la sur y es un placer poderles atender. Bueno, mucho gusto. Yo también atiendo aquí en el Honduras Medical Center, medicina interna, cuidados intensivos y cardioneumología, 5º piso a la sur. Muchas gracias.